una noche, queriendo yo tapar a mi hija, me dice, mamá, ¿me vas a amarrar? En la escuela me amarran para dormir. Estoy viendo una niña envuelta en una sábana, amarrada. Todavía tiene el valor de decirme, la amarramos como medida preventiva. Estaba la vida de estar Doctora, en peligro ahora sí y la voy a vida tener que de los llevarla al otros psicólogo. niños La en marcaste. peligro. Mi hijo estaba durmiendo y la niña pasó corriendo por la cabeza y le pisó el ojo. Yo entiendo el mal comportamiento No es que pudo el haber niño, tenido, pero es no era una para que niña tú inadaptada. llegues y la No amarres. ELA es una enfermedad de esclerosis lateral. Pacientes de ALS tienen problemas motores principalmente. Entonces se creó una modalidad en internet. Gente se tira este balde con agua con hielo para que vean lo que siente la gente que padece de esta enfermedad, ¿no? Que es una burla para Y yo esas me tiro personas. un balde de basura porque en el fondo es lo que siento, ¿no? Se asimila el cubo de agua fría con lo que está sintiendo un paciente de ALS. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor alemán Kaspar Hauser dijo: la crueldad de la mayoría de la gente es carencia de imaginación e ignorancia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Haga lo que haga mi hija, este castigo es una tortura. Y no lo voy a aceptar, no lo admito. Bajo ninguna circunstancia. Y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Es mi deber, mi responsabilidad, cuidar la integridad de todos mis alumnos y también la de su hija. Por eso tuve que tomar esta medida de emergencia. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias. Selene, estás demandando a Macarena. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Macarena es la directora del jardín de niños a donde asistía mi hija Sara, de 4 años. Le demando por $150,000 por los daños físicos y psicológicos que sufrió mi hija y por violación de un contrato que firmamos al matricularse mi hija en esta institución. Bueno. Traje conmigo una evidencia. No sé si la dejé en producción o si pudiéramos verla. Sí, veamos la evidencia, por favor. Claro, las evidencias deben estar acompañadas por una explicación. Estoy viendo una niña envuelta en una sábana, amarrada sobre un colchón, una colchoneta. Así es, bueno, en este momento mi hija tendría que estar durmiendo junto con los demás niños en la escuela, tendría que estar durmiendo con ellos tranquilamente y la tienen así justificando que mi hija está agresiva, que está indisciplinada. Si la niña Esto no me parece justo, doctora. Esto es una humillación, esto es peor que un maltrato a un animal. Esto no puede ser posible, no lo permito. Es por eso que vengo aquí, doctora. O sea, ¿tú consideras que esto es como abuso infantil, Claro, etcétera? claro. Ok, Así es. ¿llamaste a la policía? No llamé a la policía, quise venir aquí primero para tener evidencia, para tener algo de donde... No, pero aquí no venimos para buscar evidencia. Quise venir aquí venimos por a justicia. solucionar. Tú has venido aquí a Por buscar justicia, $150,000. Así es. que es una aberración. Y Es que una se haga aberración. justicia. El daño que se le hizo a mi hija, el daño psicológico, yo no sé cuánto tiempo estuvo así. Yo no sé si estaba asustada, si quería a mamá y mamá no estaba. Pero yo creo que eso tenía que haberlo investigado antes de venir aquí. Porque, o sea, esto no es un proceso de investigación. Y tú vienes a presentar evidencia para que yo falle a tu favor. Claro. Y tú me tienes que explicar porque yo no... Claro, definitivamente. Esta foto me la hizo llegar una persona que trabaja en la escuela de esta señora Macarena. Me la hizo llegar puesto que yo fui a investigarla. Fui a investigar a la escuela después de que una noche, queriendo yo tapar a mi hija, me dice, mamá, ¿me vas a amarrar? Y yo, ¿pero cómo que si te voy a amarrar? Sí, mamá, ¿me vas a amarrar? Explícame, hija. En la escuela me amarran para dormir y aparte la maestra no me deja ir mucho al baño. Me decía la maestra que mi hija tenía comportamientos raros desde hace 3 meses. Me pidió que le hiciera un test psicológico. ¿Qué hice yo? Ok,
vamos a hacerle un test, que aquí tengo la evidencia, tengo el resultado, donde me dicen que mi hija está completamente normal, como cualquier niño de su edad. Obviamente a veces se Disculpe, aburre doctora, y tiene hiperactividad. Yo no le dije que tenía que hacerle un test. Yo le sugerí un tratamiento y o sea, acompañamiento explícame psicológico. esto, Es muy fíjate. diferente. No. Es muy diferente. Y por favor, no interrumpas más. Disculpe. A ver, acércame los documentos que Claro que tienes sí. ahí, por favor. Y aquí Ok. tengo un contrato y un test. El contrato y el test psicológico. Ok. ¿A raíz de qué tú le haces un examen psicológico? Porque simplemente ella te lo pide. A sugerencia de la maestra me dice, la he notado rara. Yo y mi esposo nos separamos hace un año. Ok. Entonces ella viene teniendo este comportamiento desde hace un año, según lo que me comenta la directora. Es Me una pide, niña hazle muy un violenta. test. ¿Me permites que estoy hablando? Me dice, hazle un test y es a raíz de eso que yo accedo a hacérselo. Ok, de acuerdo a los resultados del test psicológico que presenta la demandante, dice que la paciente, que es la niña de 4 años, tiene una inteligencia superior a una niña de su edad, que la evaluación psicológica del paciente es normal, es una niña extrovertida, no agresiva, y que demuestra características normales para una menor de padres divorciados y donde uno de los padres está ausente. Entonces también me presenta el contrato que tiene con el jardín infantil, donde hay un párrafo que dice que el jardín promete mantener a los niños sanos y salvos, tanto física como psicológicamente, durante la estadía en el centro, en Y el eso, jardín. Doctora, también quisiera Exactamente agregar lo que algo, dice. doctora, para que usted lo tenga de dato. Al momento en que mi hija me dice este comentario, ¿sabes qué, mamá? ¿Me vas a amarrar? Entonces, bueno, me alerta. Al día siguiente voy a buscar a esta señora a la escuela. Voy a buscarla, no se encuentra. Llego y se me acerca otra persona y me dice, señora, su hija sí está siendo maltratada. Y me dio la foto que todos pudimos ver y me dice, me pidió de favor mantenerse en el anonimato para conservar el empleo. Llega esta señora, la espero para hablar con ella y todavía tiene el valor de decirme, sí, la amarramos como medida preventiva. Doctora, esto no lo permito, no es posible. Inaceptable. Es inaceptable que amarren así a mi hija. El daño, ahora sí la voy a tener que llevar al psicólogo. Es una medida ahora sí la de voy a tener que emergencia llevar, lo que doctora. tuvimos que No es tomar. posible, es una niña. No es lo que haya preventiva. hecho. Ok. No de es emergencia, posible. fue un caso Ok. excepcional. No, Dos cállate, no hay casos notaciones, te voy a hacer dos notaciones en lo que me has dicho. Primero, el anonimato de quien te entregó la foto lo vamos a mantener porque para aquí es irrelevante, para este proceso en caso cerrado, es irrelevante por cuestiones de tiempo, etcétera. En una corte judicial la persona tuviera que ser identificada porque ella entonces tenía el derecho de cuestionarla. Es un derecho constitucional que tienen los litigantes en casos, especialmente en casos penales. Y segundo, y muy importante, me parece que te hubieras haber llamado a la policía. La policía era algo crítico en este caso, porque si tú consideras que eso es abuso infantil, o sea, había que darle partes Doctora, estuve a la autoridad. Estuve en shock y lo primero que pensé fue, vámonos a una corte. Entiendo. Para entiendo, arreglarlo, doctora. Entiendo, pero les Estaba en estoy shock, dando el esto no- consejo para que es mi todos hija. entiendan qué son los pasos que debemos de tomar ante una situación como esta. Hacemos un corto receso, a la vuelta respondes a la demanda. Regresamos enseguida. Me parece una aberración que esta mujer, madre ausente, dicho sea de paso, venga a acusarme a mí por cuidar a su hija por demás. Esto no porque es cuidar, eso fue lo esto que no yo es hice. cuidar. Amarrar a una niña no es cuidar. Obviamente esto es abuso infantil. ¿A cuántos otros niños has amarrado tú en el jardín ese? ¡Caso cerrado!